Exploremos el libro del poder de la conciencia de Neville Goddard, escrito en 1954, un análisis en su comprensión. Empieza el libro con el pasaje bíblico de Efesios 5:3, que dice así: «Todas las cosas, cuando son admitidas, son manifestadas por la luz, porque todo lo manifestado está hecho por la luz». Aquí la luz se refiere a la conciencia. La conciencia es como una luz que ilumina y revela todas las cosas. Cuando admites algo en tu conciencia, lo haces consciente y manifiesto en tu vida. Empieza así el viaje por el primer capítulo llamado Yo Soy, señalando desde el principio que la conciencia es una sola. No hay separación real o división en la conciencia. Esto significa que, aunque todos tenemos diferentes experiencias y formas de entendernos a nosotros mismos, en lo más profundo, todos somos parte de una misma conciencia universal. El poder de la atención, mencionado en este libro, es la clave de la felicidad de tu futuro, de controlar aquello que inconscientemente estás manifestando. Estás haciendo realidad aquello que piensas. De forma muy directa, Neville menciona que la causa de la enfermedad no debe atribuirse a factores externos, sino que está relacionada con cómo nos vemos y qué creencias tenemos sobre nuestra salud. Esto influye en nuestra experiencia. Si constantemente nos definimos a nosotros mismos como enfermos, eso se reflejará en nuestra realidad. Sin embargo, hay esperanza porque podemos cambiar esto. Neville nos hace recordar el pasaje bíblico de Joel 3:19, donde dice: «Deja que el hombre débil diga, yo soy fuerte». Esta afirmación nos enseña que al asumir una nueva identidad, en este caso una fortaleza y salud, estamos reorganizando la vida que nos rodea. Y esa reorganización se manifestará en nuestra experiencia. Por lo tanto, en lugar de enfocarnos en la enfermedad, debemos afirmar y visualizar nuestra salud y bienestar. De esta manera, este principio se aplica a todos los aspectos de nuestra vida, nuestras relaciones sociales, nuestra situación financiera, nuestro crecimiento intelectual y espiritual. Todo depende de cómo nos veamos a nosotros mismos. Si no afirmamos algo como verdadero acerca de nosotros mismos, no podremos experimentarlo plenamente. Por lo tanto, es esencial elegir conscientemente conceptos positivos y afirmaciones que queremos manifestar en nuestra realidad. En este viaje, que nos incumbe a todos, es importante recordar que somos mucho más de lo que creemos. Nuestra naturaleza es divina, es Yo Soy. Volvernos conscientes de esto es esencial y aunque podamos olvidarlo, esto nunca desaparece. Para ir recordando todo esto y utilizar conscientemente el poder de manifestar cosas, hay que comprender la importancia de transformar la conciencia. Un cambio de conciencia es transformar el concepto que tenemos sobre nosotros mismos. Como el pensamiento es creador, al cambiar nuestro concepto, esto genera y construye una manifestación de la realidad más afín a quien ahora somos conscientes que somos. Al final, como dice este texto, lo que impera es la conciencia y el pensamiento es la causa de todo lo que experimentamos en la vida. Neville resalta que todo lo que experimentamos y percibimos en nuestra vida es producto de nuestra propia conciencia. Nada tiene existencia fuera de ella. Y continúa enfatizando que todo lo que vemos no tiene una función independiente, sino que simplemente manifiesta el concepto que tenemos en nuestra mente. Todo se mueve en función de nuestra mente. Esto es la sustancia esencial de todas las cosas. Lo que hay en nuestras vidas en forma de salud, belleza, riqueza, no son creaciones espontáneas, sino manifestaciones que surgen en nuestras vidas
a través de nuestra mentalidad y de cómo nos percibimos. Nuestra concepción de quiénes somos y lo que creemos acerca de nosotros mismos es de suma importancia. Es importante 4 palabras que se mencionan en todo el libro. Estas son: el poder o la ley de la asunción, la imaginación, el poder de la atención y el sentimiento del deseo cumplido. Alrededor de estas 4 palabras se perfila cada capítulo y todo su contexto, haciéndonos llegar la base de un conocimiento ancestral y no tan ancestral porque también está funcionando en nuestros días. El capítulo 3 empieza con una frase que dice así: la ilusión gobernante del hombre es su convicción de que hay otra causa y no el estado de su propia conciencia. Esto nos indica que la mayoría de las personas tienden a creer que las circunstancias externas o factores externos son los responsables de lo que les sucede, en lugar de reconocer que es su propio estado de conciencia el que determina su realidad. El autor enfatiza que todo lo que ocurre en la vida de una persona, ya sea lo que hace, lo que le sucede o lo que proviene de él, es el resultado de su estado de conciencia. La conciencia abarca los pensamientos, deseos, creencias y aquello a lo que se concede importancia. Por lo tanto, para cambiar la realidad externa, es necesario cambiar primero el estado de conciencia. Neville tiene una cercanía para mencionar los pasajes bíblicos y en este capítulo menciona el versículo de Romanos 12:2 para hacer referencia a la renovación de la mente, pues dice así: sean transformados mediante la renovación de su mente. De esta manera señala que la transformación de cada persona solo es posible mediante una renovación de la mente, y renovar significa dejar lo viejo, las viejas interpretaciones y creencias sobre uno mismo, dejar ir aquello que sostiene el mundo que crees ver, es decir, tu viejo pensamiento. Esto es la base de todo camino evolutivo, no solo en este libro, sino en cualquier libro, terapia, transformación personal o psicológica, requiere un dejar ir. En este mismo capítulo, el 3, se hace mención por primera vez de la palabra asunción, expresando su significado. Lo define como la transformación, primero asumiendo el sentimiento de que el deseo ya se ha cumplido. Te visualizas y te sientes aquello que quieres ser. Esto es asunción. Hay un sentimiento constante sosteniendo la nueva realidad. Inevitablemente esto desembocará en la manifestación. El punto clave aquí es: hay un sentimiento constante sosteniendo la nueva realidad. Es esencial ese sentimiento sostenido. Como dice Neville, no es cuestión de analizar, sino de convertirnos en ello. Se menciona que para encarnar un nuevo y mayor valor de uno mismo, es necesario asumir que ya se es lo que se desea ser y vivir en fe y confianza en esa asunción. La fe en esta asunción permite que ese nuevo estado de conciencia se manifieste a través de la fidelidad a esa creencia. Se enfatiza que esto implica morir al antiguo ser para renacer como una nueva persona. Observemos ahora los puntos esenciales del 4º capítulo, llamado el deseo. Este capítulo es una resaltación de que los cambios que ocurren en la vida de una persona, a menudo las personas lo interpretan como la suerte, cuando en realidad ha habido un cambio mental sobre el concepto de uno mismo. Los cambios en nuestra vida, que son el resultado de un cambio en nuestro concepto de nosotros mismos, a menudo parecen inexplicables o atribuidos a factores externos por aquellos que no están conscientes de la conexión entre nuestra conciencia y nuestra realidad. Esto revela una ilusión común en la que muchas personas caen, la creencia de que los eventos y circunstancias en sus vidas son meras coincidencias o productos de la suerte. Sin embargo, el texto sugiere que nuestra propia conciencia
es el factor principal que determina nuestro destino. Nuestros conceptos y suposiciones sobre nosotros mismos son como semillas que, si se cultivan y se mantienen en nuestra mente, se materializarán en nuestra experiencia. Es esencial comprender que nuestras experiencias no son independientes de nuestra conciencia, sino que son el resultado directo de ella. El texto continúa enfatizando que el único destino que rige la vida de una persona es el que está determinado por sus propios conceptos. Aunque un concepto pueda ser falso, si se persiste en ello, se materializará. Esto implica que nuestras creencias y suposiciones, incluso si no son objetivamente verdaderas, pueden tener un impacto significativo en nuestra realidad. Al final, el poder creativo está en marcha. Se está enfatizando la importancia de imaginar y sentir que ya somos el ideal que buscamos. No es suficiente simplemente desear o esperar que nuestro ideal se manifieste por sí solo. Debemos adoptar una actitud de convicción y certeza en nuestra imaginación, creyendo y sintiendo que ya somos la persona que deseamos ser. Esta práctica nos permite alinear nuestra conciencia con nuestro objetivo, estableciendo una conexión poderosa entre nuestra mente y nuestra realidad. Al hacerlo, estamos activamente participando en la creación de nuestra experiencia y abriendo la puerta a nuevas posibilidades. Es a través de la persistencia en esta asunción y el mantenimiento del sentimiento del deseo cumplido que nuestros ideales pueden materializarse en nuestras vidas. Dice Neville, nuestra actitud hacia nosotros mismos es crucial en este proceso. Aquello que no afirmamos como verdadero acerca de nosotros nunca se manifestará, ya que esa actitud es una condición necesaria para lograr nuestra meta. Además, se destaca que toda transformación se basa en la sugestión y solo puede funcionar cuando nos abrimos completamente a la influencia. Esto implica que debemos estar dispuestos a cambiar nuestra mentalidad y permitir que nuestras ideas y creencias se transformen para lograr los resultados deseados. También dice Neville literalmente, debes asumir el sentimiento del deseo cumplido hasta que tu asunción tenga intensamente todas las percepciones sensoriales de la realidad. Esto implica que no basta con desear algo superficialmente, sino que debemos sumergirnos completamente en la experiencia imaginada, permitiendo que ese sentimiento se apodere de nosotros y transforme nuestra forma de percibir y actuar. Aunque todos vivimos de alguna manera influenciados por nuestras creencias subconscientes, es necesario ser conscientes y deliberados en nuestra práctica de asumir una realidad deseada. Nos invita Neville a sumergirnos por completo en el sentimiento de haber logrado nuestro objetivo, permitiendo que ese sentimiento supere y reemplace a cualquier otra idea o creencia limitante. Tenemos la libertad de creer en nuestra capacidad de ser y convertirnos en la persona que deseamos ser. Si no creemos en nuestra propia transformación y en nuestra identidad como seres capaces de lograr nuestros sueños, permaneceremos en nuestra situación actual. Analicemos los puntos esenciales ahora del 5º capítulo, llamado La verdad que te hará libre. Al leer este capítulo, automáticamente se genera una pregunta. ¿Somos esclavos o amos de nuestras asunciones? La clave de la felicidad es convertirte en amo. Esto se nos indica que se hace mediante la imaginación. El texto aquí enfoca la importancia de asumir el sentimiento del deseo y proporciona instrucciones prácticas para lograrlo. Esta frase resalta la necesidad de adoptar internamente el sentimiento y la experiencia del deseo cumplido antes de que se manifieste en nuestra realidad externa. Luego Neville nos guía en la forma de determinar nuestras asunciones, comenzando con la creación de una imagen mental clara del estado deseado o de la persona que queremos ser. Esta imagen mental se convierte en la base de nuestra asunción. La frase
concentra tu atención en el sentimiento de que ya eres esa persona. Destaca la importancia de conectar emocionalmente con nuestra imagen mental, internalizando la sensación de ser esa persona y experimentando su realidad en nuestro ser. La visualización desempeña un papel fundamental en este proceso. Primero se nos insta a visualizar la imagen en nuestra conciencia, lo que implica una representación vívida y detallada del estado deseado. Luego se nos anima a sentirnos a nosotros mismos dentro de ese estado, como si ya estuviéramos inmersos en él y creando nuestro mundo desde esa perspectiva. Esta práctica de visualización y sentirse presente en el estado deseado permite que la imagen mental se transforme en una aparente realidad sólida. Y acaba indicando el texto un gran secreto. La imaginación controlada y una atención enfocada son clave para la manifestación de nuestros ideales. La frase nos indica que debemos dirigir nuestra imaginación de manera consciente y mantener nuestra atención de manera constante en el objetivo que deseamos lograr. Es a través de este enfoque deliberado y constante que podemos materializar nuestras aspiraciones. Continuando con la lectura y el análisis, encontramos algo vital: la importancia de la imaginación como una herramienta redentora y clave para resolver los problemas en nuestra vida. Ahora, continuando con este análisis de este libro, nos adentramos en el 6º y 7º capítulo, llamado La atención y el otro la actitud. El 6º comienza con una cita de Santiago 1:8. Dice: «El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos». Esta frase clave establece la importancia de mantener un enfoque claro y constante en nuestros caminos y objetivos. Es de vital importancia la atención, el tener un enfoque claro y no disperso. Neville enseña que la atención es forzada en proporción a la estrechez de su enfoque, es decir, cuando está obsesionada con una simple idea o sensación. Esto significa que cuando estamos obsesionados con una idea o sensación, nuestra atención se vuelve poderosa y se enfoca intensamente en esa única cosa. Esto es clave, al igual que se nos dice que el deseo que se realiza a sí mismo requiere una atención exclusivamente concentrada. Es decir, cuando queremos que nuestros deseos se hagan realidad, debemos enfocar nuestra atención en ellos de manera intensa y persistente. Debemos tomar decisiones deliberadas sobre dónde dirigimos nuestra atención y mantenerla enfocada en lo que queremos lograr. El poder de la atención indica este capítulo que es como la medida de nuestra fuerza interna. Cuanto más poderosamente podamos enfocar nuestra atención, más fuerte será nuestra capacidad de manifestar nuestros deseos. Es importante evitar distracciones. Debemos llenar nuestra mente con ese sentimiento y dejar que empuje todas las demás ideas fuera de nuestra conciencia. Por otro lado, dejar atrás cualquier cosa que nos impida avanzar hacia nuestros deseos y metas, y en su lugar enfocar nuestra atención en lo que queremos lograr. En definitiva, somos los amos de nuestro destino, pero para ejercer conscientemente hay que entrenar la atención y concentración. Así se nos enseña que la imaginación es capaz de hacerlo todo, pero solo si dirigimos nuestra atención internamente. Y esto tiene que convertirse en un hábito, en una práctica constante. En todo esto entra en juego algo importante, que es la actitud, y esto es lo que hace Neville hincapié en la importancia de dirigir esta atención hacia aspectos constructivos y positivos, tanto en nosotros como en los demás y en nuestro entorno. Se plantea que interpretar a los hombres como pequeñez o tener convicciones desfavorables hacia una situación o circunstancia es una falta de inteligencia y muestra ignorancia acerca de la ley de la asunción. Esto indica la importancia de elevar nuestra perspectiva y asumir una visión más amplia y positiva en lugar de enfocarnos en aspectos limitantes o negativos. Aquí
nos encontramos con esta frase: tu relación particular hacia otro influye tu asunción respecto al otro y te hace ver en él aquello que tú ves. Si puedes cambiar tu opinión del otro, entonces lo que ahora crees sobre él no puede ser absolutamente verdad, sino que es relativamente verdad. Esto nos insta a ampliar la manera que podemos tener a la hora de ver a los demás, es decir, que no nos creamos nuestras opiniones o creencias sobre algo. Nuestra actitud es fundamental en nuestras relaciones. Dejar los diálogos mentales negativos, empezar a ver las cosas con apremiantes sensaciones, visualizar el resultado esperado de logro y satisfacción en las relaciones con los demás. Visualiza que te felicitan los demás y no que te castigan. Atrae aquello que observas. Es importante dejar de estar a la defensiva y hacer un cambio de actitud. El título de renunciación está destinado al 8º capítulo del libro. Dice así: no existe carbón de carácter tan débil que no pueda brillar y quemar si apenas se lo da vuelta. Esto significa que siempre hay la posibilidad de cambiar y mejorar nuestra actitud y comportamiento, incluso si inicialmente nos consideramos débiles o imperfectos. Me gusta mucho cómo Neville enfoca la frase de Mateo 5:39 que dice así: a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí se plantea una diferencia entre resistir la maldad y renunciar a ella. Cuando resistimos la maldad, le damos nuestra atención y la seguimos alimentando. En cambio, al renunciar a la maldad, le quitamos nuestra atención y nos enfocamos en lo que realmente queremos. La idea es dirigir nuestra atención hacia lo positivo, en lugar de alimentar lo negativo. En todo esto entran en juego nuestras emociones, que muchas veces se enganchan fácilmente al drama, atrapando nuestra atención a una especie de recaudador de recompensaciones, buscando culpar, enojados por lo ocurrido. Sin embargo, aquí se nos enseña que esta atención hay que retirarla, no como una resistencia, sino renunciar a participar de ese drama, recuperando nuestra atención y enfocarnos en aquello que realmente queremos. Luego, en este mismo capítulo 8, se cita una frase del libro de Isaías que habla de dar belleza en lugar de cenizas, gozo en lugar de luto y alabanzas en lugar de espíritu abatido. Aquí se enfatiza la importancia de dirigir nuestra atención hacia lo que queremos que sea en lugar de enfocarnos en cómo están las cosas actualmente. Es esencial esta actitud frente a lo que acontece de forma adversa, tener la capacidad de mantener un enfoque, restringir nuestra atención de pensamientos y sentimientos negativos. A esto me gustaría añadir, restringir no significa rigidez mental, sino la capacidad de decidir y decir no a pensamientos que no son fructíferos ni apoyarán el resultado de aquello que deseas manifestar. Una vez nos hemos adentrado en el capítulo 9, podemos profundizar más en cómo viene a nosotros el deseo cumplido, cómo se prepara la manifestación y cómo llega a darse. El texto comienza citando un versículo bíblico del libro de Juan, que dice así: «Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío». Esta afirmación habla de una conexión profunda entre el individuo y lo divino, y plantea la idea de que todo lo que existe es parte de una unidad interconectada. Es importante asumir nuestra identidad, y aquí lo remarca en esta frase: todo depende de nuestro concepto de nosotros mismos y que aquello que no afirmamos como verdadero de nuestra propia identidad no puede manifestarse en nuestra realidad. Es decir, tu realidad es el reflejo de ti mismo y para ver cambios ahí fuera, primero habrás de afirmarlos dentro de ti, como concepto de ti mismo, como identidad tuya, algo que forma parte de tu identidad. No se trata de pensar yo soy esto,
sino de serlo, de intentarlo como concepto real, como una manera auténtica de verte a ti mismo. Tu atención está presta a honrar eso en ti y tu actitud refleja aquello que honras en ti. Tienes fe y confianza en esto que sientes. El texto continúa indicando que imaginemos y asumamos que ya somos lo que deseamos ser y que ya tenemos lo que deseamos tener. La cita de Proverbios dice así: como el hombre piensa en su corazón, así es él. Esto enfatiza el poder de nuestros pensamientos y creencias para dar forma a nuestra realidad. Continuamos con otra frase que dice Neville: aquíétate y sabe que eres aquello que deseas ser y nunca tendrás que buscarlo. Esto significa que al aquietarnos y reconocer nuestra verdadera identidad, no tendremos que buscar lo que deseamos, ya que nuestra asunción o creencia determinará nuestras experiencias a lo largo de la vida. El mundo exterior es neutro. Lo que deseas vendrá a ti, no tú detrás de ello. La cuestión es aquietarse y elaborar y reafirmar quién eres. Y la vida ya genera los acontecimientos necesarios para que se dé. Al final, como dice Neville, el futuro no es el desarrollo natural del pasado, sino que nuestras asunciones construyen un puente de incidentes que nos conducen inevitablemente hacia su cumplimiento. Es decir, suceden cosas que hacen que se manifieste. Ahora veamos el capítulo 10, que refuerza lo que dice el 9. El capítulo comienza con una cita del libro de Isaías que declara: «Yo soy Dios, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho». Esta frase señala que Dios tiene un conocimiento completo y abarcador de todo lo que sucede en el universo, desde el principio hasta el final. Implica que toda la creación ya existe en un estado eterno e infinito. Nos encontramos también con la frase de que la creación está terminada y que la creatividad es simplemente una profunda receptividad. Esto significa que todos los contenidos de todos los tiempos y espacios coexisten en el eterno ahora. En lugar de crear algo nuevo, se trata de tomar conciencia de lo que ya existe. La creatividad consiste en expandir nuestra conciencia y experimentar cada vez más aspectos de la creación. Al final, como dice Neville, el concepto de nosotros mismos determina nuestra experiencia en el tiempo, determina nuestro presente y futuro. Además, nuestra atención no controlada tiene la tendencia a buscar una reafirmación de tu creencia, es decir, como se explica aquí. Si nos vemos a nosotros mismos como un fracaso, nuestra atención se enfocará en incidentes y eventos que confirmen esa creencia. Pero si somos conscientes de nuestra atención y la focalizamos conscientemente, podremos ser dueños de este destino. Sí que es cierto que muchas veces las emociones son muy ruidosas y atrapan nuestra atención rápidamente, pero las emociones al final son solo una respuesta a esas creencias internalizadas. Las emociones pueden emerger para protegerte de un mundo que ves amenazante, pero ese mundo lo determina tus creencias. De esta manera, justificar no poner en práctica esto por las emociones ruidosas es no entender el mensaje de Neville que estamos analizando aquí. Continuando en el capítulo 11, se deja claro que el poder que obra en ti es tu asunción. Además, eres libre de elegir el concepto que aceptarás de ti mismo, lo cual implica que tienes el poder de invertir y alterar el curso de tu futuro. De esta manera, ten el concepto más elevado sobre ti mismo. Se destaca la importancia de que pasar de un estado a otro es una acción psicológica y debe hacerse sin esfuerzo. Hay que entender que debe ser sin esfuerzo, de forma relajada, porque lo que deseas ya existe. La atención ha de ser controlada, dominada y no puesta en los objetos externos, sino ser una atención subjetiva más que objetiva. Esta atención dirigida subjetivamente, dice Neville,
es el cambio de nuestro futuro. De esta manera es importante enfocarnos en pensamientos elevados y enfocarnos en el sentimiento del deseo cumplido. Ahora observemos el capítulo 12. Vuelve a remarcar el poder de la atención subjetivo, pero señalando que cuando dejemos de prestar atención a aquello que nos atrapa externamente, es decir, normalmente aquello que no deseamos y nos quejamos por ello, entonces caerá por su propio peso. El control de esta atención más la imaginación es la base de adueñarte de tu destino. Y tanto el capítulo 13 como el 14, 15 y 16 continúan profundizando en esto, diciendo que las percepciones humanas no están limitadas a los órganos de percepción físicos, sino que van más allá de lo que los sentidos pueden descubrir. Nos dice que a pesar de vivir en un mundo que parece material, en realidad vivimos en un mundo de imaginación. Los eventos físicos que experimentamos son el resultado de estados de conciencia previos y olvidados, que tuvieron su origen en la imaginación. De esta manera enfatiza la importancia de traspasar lo que creemos estar viendo y utilizar plenamente el poder creativo de la imaginación. Pero, sobre todo, es vital no forzar a que las cosas sean de determinada manera. Utiliza sabiamente la ley de la asunción. En el capítulo 17 empieza a insistir aún más en la eficacia de la ley de la asunción. Cierto es que la repetición constante convierte el hábito en una creencia que luego ya forma parte de nuestra forma de ser. Por este mismo motivo, hay que ser fieles a ese sentimiento que queremos ver plasmado, y aquí es cuando Neville nos remarca con insistencia que el éxito surge de la creencia inquebrantable de que tus deseos ya están cumplidos. Pero aquí entra lo bueno, has de vivir conforme a esto. Nos insiste a rendirnos a nuestro ideal con una conciencia tan profunda de su realidad que comencemos a vivir la vida del ideal y ya no vivamos nuestra vida como antes. Entonces, al adentrarnos en el capítulo 18, ya claramente afirma ser hacedores de la palabra, no oidores, porque oír es engañarte a ti mismo, porque lo que se oye se olvida. Hay que tener todo esto vivo en la conciencia. Esto al final es plena confianza en ti mismo, en tu ser, en tu talento. De acuerdo, ahora voy a hacer un análisis más lento sobre el capítulo 19 y 20. El 19 resalta los puntos esenciales para utilizar con éxito la ley de asunción. En primer lugar, se destaca la importancia de tener un deseo intenso y ardiente por ser diferente a lo que ya se es. Este deseo, combinado con la intención de hacer el bien, es el impulso inicial para tomar acción y emprender una aventura exitosa. Por otro lado, se enseña que el alma se interpreta como la suma de nuestras creencias, pensamientos, sentimientos y aceptaciones como verdad, es decir, nuestro estado de conciencia presente. Dios, el Yo Soy, se presenta como la fuente y cumplimiento de todo deseo. Se describe que la conciencia presente busca trascenderse a sí misma y la justicia se define como la conciencia de ser lo que se desea ser. En segundo lugar, se enfatiza la importancia de cultivar la inmovilidad física, un estado similar al sueño, pero en el que aún se tiene control sobre la dirección de la atención. Se sugiere inducir este estado después de una comida abundante o al despertar por la mañana con una sensación de resistencia para levantarse. La inmovilidad física proporciona una acumulación de fuerza mental, aumentando el poder y la concentración. En tercer lugar, se menciona la necesidad de experimentar en la imaginación lo que se experimentaría en la realidad si el objetivo ya se hubiera logrado. Se insta a entregarse por completo a ese sentimiento hasta que todo el ser esté poseído por él. Se diferencia este estado de ensueño controlado
de un ensueño incontrolable y se destaca que el mínimo esfuerzo es suficiente para mantener la conciencia llena con el sentimiento del deseo cumplido. La aplicación de estos 3 puntos, deseo, inmovilidad física y la asunción del deseo cumplido, se presenta como la forma de fusionarse o unirse con el objetivo. Se enfatiza que esta ley no funciona exclusivamente para aquellos que son devotos o tienen objetivos religiosos, sino que puede aplicarse de manera impersonal como la ley de electricidad. Sin embargo, se advierte que pensamientos y acciones innobles llevarán a consecuencias desagradables. En el capítulo 20 se centra en el concepto de justicia y su significado psicológico. Se aclara que no se refiere a códigos morales, leyes civiles o preceptos religiosos, sino que se trata de la conciencia de ser aquello que se desea ser. Se menciona que la Biblia aborda este tema en numerosas ocasiones y se cita varios versículos que hacen referencia a la importancia de la justicia. Se destaca la relación frecuente entre las palabras pecado y justicia en la misma frase, presentándolas como opuestos lógicos y de gran importancia en su significado psicológico. Pecado se define como errar al blanco, es decir, no lograr el deseo de ser la persona que se quiere ser. Por otro lado, justicia se interpreta como la conciencia de ya ser aquello que se desea ser. Se enfatiza que la justicia es una ley inmutable y educativa en la que los efectos siguen a sus causas. Se explica que la idea de ser salvado del pecado a menudo se malinterpreta. Se presenta el ejemplo de una persona que vive en la pobreza y cree que a través de actividades religiosas o filosóficas podrá ser salvada del pecado y mejorar su vida. Sin embargo, si esa persona sigue viviendo en la misma pobreza, se argumenta que lo que creía no era verdad y que no fue verdaderamente salvada. En contraste, se plantea que la persona puede ser salvada por justicia, es decir, a través del uso exitoso de la ley de asunción, lo que resultaría en un cambio real en su vida, superando la pobreza y dejando de enfocar en su conciencia el error, lo no deseado. Se menciona que uno de los obstáculos más grandes es enfocar la atención en cosas materiales como una nueva casa, un nuevo trabajo o una cuenta bancaria más grande al utilizar la ley de asunción. Se sostiene que esto no es justicia en sí mismo, ya que la justicia no se trata de las cosas en sí, sino de la conciencia y el sentimiento de ya ser la persona deseada o de ya poseer aquello que se desea. Se cita el versículo de Mateo 6:33 para enfatizar la importancia de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y afirma que el reino de Dios está dentro de cada individuo. Se expresa constantemente que la justicia implica la conciencia de que ya se posee todo lo necesario. Cuando leemos el capítulo 21, hay un vínculo directo con los capítulos 14, 15 y 16. Este capítulo aborda el tema del libre albedrío y su relación con la ley de asunción. Se plantea la pregunta sobre qué hacer entre asumir el deseo cumplido y su realización, y se sostiene que no se debe hacer nada. Se argumenta que la idea de tener libre albedrío para influir en la realización del deseo es un delirio, ya que todo ocurre automáticamente y las asunciones conscientes o inconscientes dirigen los pensamientos y acciones hacia su cumplimiento. Esto significa que el libre albedrío solo sirve para seleccionar la idea que eliges tener en tu mente. Es una elección de quién eres y, por otra parte, no se trata de forzar nada, sino de no hacer nada con lo que tiene que manifestarse. Podemos controlar la atención, pero no la manera en que ocurrirán los eventos y circunstancias por donde se manifestará. Algo importante también es la persistencia, y este es el título del capítulo 22. Nos anima a persistir en nuestra labor, no desanimarnos. Aquí Neville utiliza varios pasajes bíblicos
para señalizar el mismo mensaje una y otra vez de persistencia. Dice literalmente Neville: no es suficiente con sentirte en el estado de la plegaria respondida, tú debes persistir en ese estado. Esa es la razón del mandato. El hombre debe orar siempre sin desanimarse. Lucas 18:1. Aquí, orar significa dar gracias por ya tener aquello que deseas. Así que esta persistencia ha de estar y comprender que es muy diferente pensar desde tu deseo cumplido que pensar sobre tu deseo. El primero trae el éxito. Cuando llegamos al capítulo 23, nos encontramos con una exposición de casos específicos donde la ley de la asunción se ha aplicado exitosamente. Los relatos están muy explícitos en el libro. En el siguiente capítulo 24 deja un espacio para el fracaso. Se plantea las razones detrás de un fracaso a pesar de haber persistido en la aplicación de todo esto y vuelve a remarcar el secreto para que esto funcione. Veámoslo. 1. Destaca la relación entre el tiempo que toma que un deseo se materialice y la naturalidad con la que se siente ese deseo como una realidad presente. Cuanto más natural sea el sentimiento, más rápido se manifestará. 2. Solo desear algo no es suficiente. Es necesario generar el sentimiento de que ya se posee eso que se desea, lo cual contribuye a la manifestación del deseo. 3. La imaginación desempeña un papel fundamental en la creación de la sensación de naturalidad. Al imaginar de forma persistente que ya se es o se posee aquello que se desea, se logra generar el sentimiento necesario para la manifestación del deseo. 4. Para experimentar transformaciones significativas en la realidad, es necesario modificar la forma en que se percibe y se concibe la realidad. El capítulo 25, Neville enseña que la fe no depende de factores externos o de algún poder ajeno, sino que es una actividad interna de la propia conciencia. De esta manera no es necesario ver resultados para creer. La fe es una actitud interna firme. En el capítulo 26 hay la paradoja del destino. Dice así el texto: tu destino es aquello que debes inevitablemente experimentar. Se establece que el destino es aquello que una persona está destinada a experimentar, lo cual implica que hay una serie de eventos y experiencias que están predestinadas para cada individuo. Sin embargo, más abajo reafirma que tu propia conciencia es la creadora de tu destino y que tú estás creando tu destino todo el tiempo, ya sea que lo sepas o no. Pero, por otro lado, tu destino es elevar tu estado de conciencia y de esta manera el destino también va cambiando. Y acabando este análisis con el capítulo 27, llamado la reverencia, se resalta la idea de que la esencia del ser es divina y se comparte la misma naturaleza del Creador. Por otro lado, no hay mayor reverencia y adoración hacia lo divino que el silencio. Si te ha gustado este tipo de análisis y deseas más análisis de los libros de Neville, déjenlo escrito en los comentarios. Hasta pronto.